Hola, 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 ¿cómo estás? Espero que muy bien. Estamos en una nueva edición de Negocios son Negocios, un programa optimista, positivo, destinado a destacar y a alentar el desarrollo de emprendimientos, de negocios, la actividad de los emprendedores. Y nada, un programa nacido en el contexto del COVID, ¿no? Que tomó el COVID como un desafío para empezar a llevarse adelante, para desarrollarse, para crecer, y tratamos de conversar con personas de todo el mundo que nos puedan aportar ideas interesantes, propuestas, análisis. Y hoy tenemos la suerte de conversar en primer lugar con Gabriela Calderón de Burgos. ¿Sí? Ella es editora de elkeito.org e investigadora de Keito Institute, situado en Washington, D.C., y ella nos habla desde Ecuador. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, Martín, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por esta posibilidad de conversar con vos y de charlar sobre un tema tan importante. Quiero comenzar diciéndote que en Argentina tenemos una inflación anual superior al 50%, ¿no? Por eso el tema inflacionario y el caso de Ecuador nos parece tan interesante como una alternativa para ver la posibilidad de restringir, ¿no?, el nivel de inflación que va llenando de pobreza a la Argentina. ¿Cómo estás vos, Gabriela? Acá, muy bien. El tema de la inflación realmente es algo que no dejó de ser un tema de discusión en Ecuador. Realmente ya 20 años dolarizados, acá el promedio de inflación ha fluctuado muy poco, generalmente entre un 2% y 4%. Fue un exabrupto, digamos, cuando llegó a subir por un 4%, y tiene que ver con el marcado auge del precio del petróleo allá por el año 2008. Pero realmente, salvo ese exabrupto, hemos estado con una inflación muy baja, una de las más bajas en América Latina, y en línea más o menos con lo que ocurre en Estados Unidos. Uh-huh. Y te hago una pregunta que acá siempre debatimos, ¿no?, entre los amigos y gente conocida, académicos, y muchos dicen, bueno, podemos establecer un régimen de dolarización o como el que tuvo la Argentina de convertibilidad, que era algo parecido, pero cuando lleguen los opositores van a cambiar el régimen y vamos a volver a la inestabilidad. Tengo entendido que en el caso de Ecuador la dolarización ha sobrevivido a gobiernos de izquierda y de no izquierda. ¿Puede ser esto? ¿Y por qué se dio? Es muy diferente al régimen de la convertibilidad, porque lo que se hace es retirar totalmente a la clase política, esto es al Banco Central, del manejo del dinero. La oferta de dólares en la economía ecuatoriana está en piloto automático, no lo determina el Banco Central, es decir, uno no tiene que pedirle al Banco Central divisas extranjeras, es algo que se da mediante las transacciones libres, la oferta y demanda de dólares en el mercado, es decir, tiene que ver con el nivel de actividad económica en determinado momento. Es decir, si estamos experimentando un mayor nivel de crecimiento, entonces van a aumentar los depósitos, van a aumentar los créditos y va a aumentar la oferta en circulación, de la misma manera que producto de la pandemia, por ejemplo, que se dio una contracción económica importante, se reduce la actividad económica y se reduce la demanda de dólares, y por lo tanto se ajusta automáticamente la oferta monetaria. Esto es lo que sucede. Aquí, digamos, eso no se ha podido eliminar porque tendrían que básicamente hacer un corralito, un congelamiento de los depósitos para quitarle los dólares, confiscarle los dólares a la gente y devolverle otra moneda a cambio que se devaluaría automáticamente. Y vuelvo al tema que te preguntaba antes. Ecuador ha tenido gobiernos de centro izquierda o de izquierda en estas últimas décadas, ¿no? Y han respetado la dolarización o han querido sacarla, no se animaron. ¿Por qué no lo removieron? Bueno, es interesante porque Rafael Correa, él obtuvo su doctorado en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, donde su tesis doctoral es en 3 partes, y una de las 3 partes es dedicada a un proyecto para desdolarizar el Ecuador. Él básicamente escribió una receta acerca de cómo podía una economía dolarizada, como el caso del Ecuador,
salir de ese régimen que él consideraba que era el peor error económico cometido en la historia del país. Sin embargo, en la historia republicana del país, desde que se fundó el Ecuador moderno, no ha habido un periodo más largo que el de la dolarización en cuanto a la estabilidad monetaria. Es el periodo más estable. El único periodo que se le acerca y que ya fue superado en tiempo, porque ya tenemos 20 años dolarizados, es aquel en que tuvimos algo parecido a free banking antes de que naciera el Banco Central del Ecuador alrededor de 1920, en la década de 1920. Y realmente Rafael Correa llega con esa voluntad de desdolarizar, pero se encuentra con una realidad en que, a pesar de que mucha gente lo respaldaba a él como líder político, el dólar era todavía más popular. Y de hecho, las veces que intentó hacerlo mediante, por ejemplo, la emisión de una moneda estatal electrónica, emitió una resolución el Banco Central que decía que era de aceptación obligatoria para los agentes económicos esta nueva moneda electrónica, y hubo una pequeña corrida en el sistema financiero. Entonces tuvo que salir el mismo Correa a decir que en defensa de la dolarización ya no iba a ser obligatorio aceptar esta nueva moneda estatal. Y lo que sucedió fue que casi nadie le interesó utilizar esa moneda, porque a la gente le interesa cobrar y ahorrar en dólares. Entonces, lo que sucede en la realidad es que la dolarización no depende, como piensa mucha gente, incluso del FMI y de los bancos de inversión internacionales cuando analizan al Ecuador. La economía dolarizada no está en los libros de texto de macroeconomía, porque los libros de texto de macroeconomía presuponen un banco central. Aquí tenemos un banco central que es como un cascarón vacío, porque no emite moneda y realmente no controla la oferta monetaria. Entonces, lo que sucede en nuestro caso es que no depende de la cantidad de remesas que reciba el Ecuador, como se dice también en El Salvador, no depende del precio del barril del petróleo, depende de hasta cuándo y hasta qué momento los ecuatorianos siguen prefiriendo el dólar como la moneda en la que realizan sus transacciones, denominan sus contratos y ahorran. Y sucede que frente a las alternativas reales disponibles, los ecuatorianos pues siguen prefiriendo el dólar. Y es difícil que, considerando la fragilidad y volatilidad de nuestras instituciones políticas, cualquier moneda que intenten emitir pueda, digamos, inspirar ese mismo nivel de confianza. Claramente, y te quería preguntar si la dolarización ha logrado frenar el crecimiento del gasto público o simplemente restringir una fuente de financiamiento de la emisión monetaria. El Estado ecuatoriano, digamos, el Estado, no sé si es federal, nacional, como lo denominan, ¿ha seguido creciendo a través de endeudamiento, por ejemplo, o se ha frenado el crecimiento o incluso tal vez se ha achicado el tamaño del Estado? Bueno, no es una camisa de fuerza, no es una panacea. Lo que sí se resolvió es el problema monetario de la inflación. Eso se terminó, como te decía, ya no es un tema de discusión. Lo que no puede resolver es una política fiscal que ha sido prácticamente la norma en toda nuestra vida republicana, de gastar más de lo que ingresa. Claro. ¿Y por qué no pudo resolver ese problema? Porque hay otras fuentes de financiamiento aparte del impuesto inflacionario, y estas vienen a ser el endeudamiento interno y externo, o sea, la deuda pública, que digamos, más que se triplicó durante la época de Correa y Lenín Moreno, y continúa creciendo todavía con la nueva administración que todavía no ha anunciado medidas que cambien ese modelo, y también los impuestos. Según a qué analista tributario le consultes, aquí solamente durante la década de Correa se implementaron más de 30 alzas de impuestos, mal llamadas reformas tributarias, porque no se reformó el sistema, simplemente se aumentaron los tipos o se creaban nuevos impuestos sobre nuevas cosas. Entonces, no se controló el gasto por eso, porque se aumentaron tremendamente los impuestos, se aumentó tremendamente la deuda. Ahora, yo sí creo que se limitó considerablemente hasta dónde podía llegar ese gasto, porque es mucho más políticamente costoso aumentar el endeudamiento y los impuestos. Eso es algo que la gente es muy sensible, y se ha vuelto tan transparente seguirle la pista al gasto, porque no hay una danza de cifras. O sea, uno puede ver claramente, comparar las cifras del año anterior, de hace 10 años, con lo que hay actualmente, porque como no hay esa inflación descontrolada que ustedes sufren, pues cualquier persona común y corriente puede darse cuenta de la evolución del gasto.
Sí, es muy bueno lo que vos comentás porque acá sabes que encima la gente común, la gente más humilde, en Argentina 1 de cada 2 personas es pobre y hay baja comprensión de cuál es la causa de la inflación, ¿no? Y muchos piensan que la inflación es que el supermercadista se volvió loco y sube los precios. No vincula emisión monetaria con inflación, con lo cual los gobiernos no pagan el costo político de tener una política monetaria desastrosa, ¿no? Entonces, este desconocimiento de las causalidades económicas hace que no tenga tanta vinculación política, no tenga costo político, ¿no? Y te quería preguntar, en Ecuador, ¿la gente comprende esto, valora, lo mantiene, lo defiende, la dolarización, o se toma por dado? ¿Cómo es esta circunstancia, pensando en la lógica del votante, ¿no? Y el apoyo del votante? Bueno, aquí la dolarización es tan popular que los políticos la utilizan como una excusa para realizar todo tipo de reformas estatistas o intervencionistas. Como es algo tan extraño, tan raro alrededor del mundo, Ecuador viene a ser, creo, una de las jurisdicciones más grandes en el mundo dolarizadas. Después estarían Panamá y El Salvador. Un modelo similar serían las economías de la eurozona. Están euroizadas, ¿no? Es claro. Un poquito distinto ese animal porque ahí, además de utilizar la misma moneda, hay un respaldo fiscal implícito y eso inyecta una característica distinta en los países euroizados, porque ellos, por ejemplo, países como Grecia podían gastar y gastar y gastar porque asumían, como sucedió en la práctica, que iban a ser rescatados. En el caso del Ecuador, Panamá y El Salvador no existe dicha promesa. Los gobiernos se ven obligados, digamos, a endeudarse o a aumentar los impuestos frente a sus propios ciudadanos y se incurre en el costo político. En el caso de Ecuador, la gente yo creo que no comprende las grandes ventajas de estar dolarizados, pero hay una desconexión entre esa queja que se popularizó y se magnificó sobre todo en la época de Correa, porque Correa tenía una presencia digamos, tremendamente abrumadora en todos los medios, todo el día en la radio, todo el día en televisión, todo el día en todas partes, y tenía una fijación en contra de la dolarización. Realmente fue una campaña agresiva de más de una década en contra del régimen monetario de la dolarización. Aún así, cuando se hacían sondeos y encuestas a la gente decía que sí le parecía mal estar dolarizados, pero luego les preguntaban que si querían, en qué moneda querían recibir su sueldo y siempre contestaban que en dólares. Entonces es como una desconexión entre no entender, digamos, la teoría de cómo funciona el sistema, pero al final del día la preferencia revelada es lo que determina la permanencia, la vigencia de la política de la dolarización. No es que tampoco no existía política monetaria, porque el Banco Central empezó a obligar en la época de Correa, y esto continuó durante la época de Lenín Moreno, durante los primeros pares de años, obligó a los bancos a depositar su dinero en el Banco Central y luego se daba la media vuelta y le prestaba ese dinero al gobierno central para financiar el déficit, con lo que se generaba un hueco que hacía que los bancos concedan menos créditos del que hubiesen concedido en otra situación. Eso es una política monetaria restrictiva en dolarización. Pero eso no es un problema de la dolarización, eso es un problema de alguien que realmente tenía la vocación de destruir el sistema, de salir del sistema y volver a tener una moneda propia, que quería tener esa herramienta para poder financiar de manera indefinida los gastos del gobierno central, levantando el teléfono, llamando a un funcionario puesto por el mismo presidente en la cabeza del Banco Central. Ahora eso ya se terminó, durante la época de Lenín Moreno se prohibió que el Banco Central le financie al gobierno central. Y realmente pues los políticos acá tienen esa mala maña de decir que bueno, que hay que poner barreras al comercio porque si no nos vamos a quedar sin dólares. A esta teoría de que si los ecuatorianos importan muchas cosas, un día nos vamos a levantar, esta pesadilla que nos vamos a levantar y nadie va a tener dólares, se van a haber esfumado. Pero realmente esto es porque vivimos en un mundo de banca central, ¿no? Para la gente es normal que los países tengan un himno nacional, un escudo y una moneda nacional, pero realmente es un fenómeno reciente en la historia de las naciones-estado. De hecho, antes de la década de 1920 prácticamente no existía. Estados Unidos tuvo un malsano liderazgo mandando una misión de Edwin Kemmerer alrededor de América Latina, donde se fueron instalando bancos centrales alrededor de la región.
porque se pensaba, era la moda, se pensaba que eso era claro, lo que se tenía que hacer para ser un país desarrollado, pero realmente lo que había antes de eso era, digamos, un patrón oro clásico, y lo que se daba en el patrón oro clásico era un ajuste automático. La dolarización viene a ser realmente lo más cercano a un patrón oro clásico en el mundo moderno. así que clarísimo, Gabriela. Te queremos hacer una pregunta para finalizar. Si nos puedes contar un poco qué es el Cato Institute, para quien no lo conoce, a qué se dedica, y el Cato, el cato.org. Sí, claro, con mucho gusto. El Instituto Cato es una institución de investigaciones de política pública que se enfoca en distintas áreas, desde la política fiscal hasta la política exterior. Yo trabajo dentro del Centro Global para la Libertad y la Prosperidad, donde nos enfocamos en el desarrollo económico alrededor del mundo, políticas públicas que creemos que conducen al desarrollo económico, y dentro de este programa pues tenemos la publicación online, el cato.org, que digamos les recomiendo la visiten. Tenemos actualizaciones frecuentes con análisis, artículos de opinión, estudios, recomendaciones de libros acerca de todos los temas relacionados con aquellas políticas que conducen hacia sociedades más libres y prósperas. Gabriela, muchísimas gracias por esta posibilidad de conversar con vos. Realmente ha sido muy clarificador. Teníamos muchas preguntas desde Argentina, donde tenemos un desorden, desastre monetario, cambiario, así que nos has mostrado una luz, un camino para que es posible de seguir para que Argentina pueda terminar con esta debacle que es la inflación que tanto nos golpea. Así que Gabriela Calderón de Burgos, editora de elcato.org, investigadora de Cato Institute, sitio en Washington DC, y ella está trabajando desde Guayaquil, Ecuador. Un gran abrazo, un gran saludo y muchísimas gracias nuevamente. Igualmente, un abrazo, Martín. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, y vamos, después de haber charlado con Gabriela, vamos a ir a un corte y volvemos para conversar con Luis Alberto Ferla desde Brasil, desde Florianópolis, sobre educar sin fronteras en un mundo global. Ya volvemos, gracias.